Entrevistas en Radio Q. Estamos en comunicación con el secretario adjunto de ADIUN, Diego Toscano. ¿Cómo estás, Diego? El Chino Luna te saluda. Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Diego, concretamente te hablábamos porque necesitábamos la visión por parte de ADIUN en referencia, más allá de que eran estudiantes secundarios, de lo que sucedió la semana pasada con los incidentes y el posterior decreto del gobernador Osvaldo Jaldo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, muy preocupados por toda la situación. De hecho, nuestro gremio ha discutido ayer en su reunión de comisión directiva un pronunciamiento ante esta situación que nosotros consideramos muy grave, digamos, en un doble sentido. Por un lado, la gravedad de la situación de que jóvenes de nuestra sociedad estén dirimiendo los conflictos o lo que sea que le está pasando bajo la forma de hechos de violencia sin ningún tipo de, podríamos decir, de mediación, como se ha visto lamentablemente en todos los medios y en las redes la semana pasada y la anterior, pero mucho más preocupados por el hecho de que el gobierno de Tucumán, el gobierno del gobernador Jaldo, a esta situación realmente lamentable, le opone una, entre comillas, solución muchísimo más grave, o sea, imponerle la violencia del Estado a jóvenes, lo que ya hemos visto en Argentina y ha sido trágico cada vez que ha sido así. Entonces, en este caso, incluso avalando medidas de absoluto carácter anticonstitucional, como es el allanamiento de viviendas ante una situación por parte de la policía, luego las requisas a los jóvenes en la escuela y en las zonas céntricas, la amenaza de sanciones, o sea, de quitarle la posibilidad de escolarización a jóvenes, lo cual solamente podría agravar su situación ya de falta de perspectivas, digamos, vitales, y aparte el gobierno los expulsa o sanciona a las escuelas, y ni qué hablar de las amenazas a los padres de los jóvenes que puedan trabajar en el Estado, lo cual se prácticamente pone en un todo de acuerdo, en una sola línea, con todo tipo de provocaciones de carácter fascistoide, digamos, que lleva adelante también el gobierno nacional en otros ámbitos. Acá la reproduce el gobernador Jaldo. Entonces, muy preocupados, en la misma línea, digamos, que han manifestado sus preocupaciones también otros sectores. Por ejemplo, nosotros reivindicamos, nos hemos enterado el fin de semana de un comunicado, un pronunciamiento que ha sacado la Federación de Estudiantes de Escuelas Experimentales de la Universidad, o sea, estudiantes secundarios de las escuelas experimentales de la universidad, también en esta misma línea, que nos ha parecido muy sensato, más hecho por propios jóvenes, porque ellos bajo ningún punto de vista avalan estos hechos de violencia, que por otro lado, hace ya unos 7, 8 años se ha cobrado la vida de un joven estudiante del gimnasio en un episodio también de una naturaleza así bárbara. Y acá los propios jóvenes, incluso sus compañeros damnificados de esta propia escuela, han tomado una intervención crítica de lo que ha pasado con los otros jóvenes, pero también señalando que ese no es el camino, señalándole al gobernador que el camino de la represión y de la quita de derechos a los jóvenes no es bajo ningún punto de vista una perspectiva que aporte un gramo de educación. Entonces, bueno, queda claro que estamos ante un problema que hoy es más manifiesto en toda la escuela. Acá tenemos un desmantelamiento completo del sistema educativo provincial. Hay escuelas secundarias que se han cerrado. Yo quiero traer a la mente de la audiencia, que quizás no lo conocen, 4 o 5 escuelas secundarias en el centro que se han cerrado, se están cerrando y se han desmantelado. Muchas de esas matrículas han sido llevadas a los barrios. En otros casos de esa matrícula ha sido pasada a las escuelas privadas, algo a lo cual ya la profesora Montalvo nos tiene acostumbrado. Y en esa perspectiva, por otro lado, tenemos decenas de escuelas, todas carecen de las más mínimas condiciones para que los estudiantes estén en clase. O sea, por ejemplo, calefacción. Ahora, en este Sí. sentido, Diego, hay como una postura marcada por algunos sectores, pero también hay como un discurso único, porque no se escucha voces disonantes por parte de funcionarios tanto de la oposición.
Bueno, pasa que si uno bien mira lo que es la oposición aquí en Tucumán, bueno, es una oposición que prácticamente es oficialismo a nivel nacional, y el Jaldo, que era supuestamente oposición a nivel nacional, también es un oficialista. O sea que acá está todo confundido. En el gobierno de Jaldo hay gente que ha revestido hasta hace relativamente poco en la fila de la izquierda, y sin embargo no ha manifestado una crítica ni ha renunciado a una situación de una envergadura como este decreto que ha firmado Jaldo, ¿verdad? Estamos hablando de un atropello a las libertades democráticas más elementales de jóvenes que por otro lado ya carecen de cualquier derecho porque se los violan, lo atropellan diariamente. Entonces, en lugar de ofrecerle una perspectiva a la juventud, una mejor educación, condiciones en la escuela, una perspectiva deportiva, trabajos, digamos, sociales en los cuales los jóvenes puedan encontrar su vocación y su compromiso social y su compromiso con los propios pares, los abandonan, les ofrecen escuelas destruidas, los dejan a merced de la droga en los barrios, etcétera. En esas condiciones, bueno, es muy difícil que la juventud argentina se pueda educar, pero por otro lado nosotros lo sabemos, acá la preocupación, digamos, final de Jaldo y de los gobiernos y finalmente de todos los estados, es que han visto con los ojos de quien sabe que van por ellos, a la juventud comenzar a levantarse. Y la juventud se está comenzando a levantar no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo. Lo está haciendo en manifestaciones cada vez más masivas en las universidades norteamericanas y en las universidades europeas contra la guerra, particularmente contra el genocidio en Gaza, pero también contra la guerra en Ucrania, y lo ha hecho masivamente el 23 de abril acá en Argentina, cuando cerca de 1 millón y pico de jóvenes se han movilizado en defensa de la universidad pública. Y no eran todos jóvenes de la universidad, había decenas de miles, y acá en Tucumán eran bastantes los jóvenes que eran de las escuelas secundarias, no solamente de las escuelas secundarias de la universidad, que acá hay 8 escuelas universitarias, sino también de las escuelas secundarias del Estado. Había jóvenes de la Normal, jóvenes de la Comercio, jóvenes del Nacional, jóvenes de distintas escuelas técnicas, que por diversas vías se habían hecho presentes, en algunos casos incluso familiarmente, en la marcha en defensa de la universidad. A esto, claramente, el gobierno le ofrece un escenario, digamos, de represión. Y por supuesto, también la represión a los jóvenes que están en una situación de marginalidad y que terminan peleándose con otros jóvenes, digamos, quizás por nada, en estas suerte de campañas por redes que muchas veces también son sin sentido. Pero claramente no es la política represiva, no es la política de la militarización, no es la política de expulsar a los jóvenes del sistema educativo, lo que le va a ofrecer a nuestra juventud un camino. Ahora, de la oposición tucumana, perdón, pero nosotros la verdad que no esperamos nada, por eso hemos pedido sacado este comunicado, que seguramente va a circular a partir del día de hoy. No, yo pensaba que ya estaba circulando, pero me confirmaron que no. Y también vamos a distribuir este comunicado de la Federación Estudiantil, que nos ha parecido también muy sensato. Llama la atención que la propia universidad nos haya expedido, que muchas veces se pide sobre muchas cosas, ante, bueno, una situación que por otro lado también pone en riesgo a los propios jóvenes de las escuelas universitarias. Bueno, y en la realidad esta que están haciendo, que muchas veces ha hecho la policía en el centro, que cualquiera. En el jóvenes, tema, te saco del tema y te llevo al tema gremial. Hay algunas medidas que venían anunciando. ¿Cómo sigue el reclamo por el tema salarial y por otras reivindicaciones por parte de ADIUN? Mira, nosotros tenemos una paritaria que prácticamente es una paritaria sorda, porque el gobierno nos convoca, nos hace una propuesta salarial siempre por debajo de la inflación, no escucha las opiniones de los docentes de las distintas federaciones, ni tampoco de los no docentes de las distintas federaciones, no hay acuerdo, ellos nos pagan el aumento que ellos ofrecen, o sea, sin ningún tipo de acuerdo, y sigue la película, o sea, y hace como si nada. Esto mismo, como ustedes han podido leer seguramente en una entrevista que ha publicado el diario La Gaceta la semana pasada, al rector de la universidad, ha sido la política con los rectores. Ha dicho, sí, escuchamos el reclamo de la comunidad argentina, la enorme marcha, bla, 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 marche preso. Ni un peso más. O sea, ni siquiera efectivizó el compromiso con el cual había intentado desmovilizar esa movilización masiva que hubo el 23 de abril. O sea que solamente aumentó en lo que va del año el 7% del presupuesto universitario. O sea, el equivalente al 70% de los gastos de funcionamiento. Estamos hablando de nada.
en realidad, y que las universidades cada vez están en unas condiciones más críticas. Salarialmente la situación es todavía peor, porque los docentes universitarios y los no docentes universitarios tenemos una pérdida salarial que supera con creces, y este mes va a ser mucho más todavía, lo que han perdido los trabajadores del Estado en todos los otros rubros, ya sea estatales, provinciales, judiciales, todo lo aduana, lo que vos te imagines, digamos, que son trabajadores estatales del Estado Nacional, en todos los casos han perdido ante la inflación mucho, pero los trabajadores de las universidades han perdido todavía mucho más. Entonces, es una situación insostenible. Nosotros hemos pedido a nuestra federación que se avance con una nueva medida de fuerza de 48 horas. Nuestra federación no ha tomado todavía el reclamo, ha convocado un plenario para la semana que viene. Nosotros también hemos convocado una asamblea, porque claramente tenemos una situación que ya no se sostiene salarialmente. La verdad que hay muchísimos compañeros que han dejado horas y han dejado cargos en las universidades. Esto está pasando en todo el país, porque los salarios de verdad que no alcanzan para nada. Incluso el gobierno se ha comprometido a no pagar algo que debe, que es la garantía salarial y el fondo de incentivo docente. O sea que nosotros tenemos no solamente compañeros que han perdido su parte de su sueldo por inflación, sino que aparte han tenido una reducción nominal salario. O sea, cobraban tanto y han pasado a cobrar menos. Es una situación muy grave. Nosotros estamos todavía con un proceso de deliberación. Nosotros estamos intentando que avance con medidas de fuerza, pero bueno, todavía no están planificadas ninguna medida de fuerza en el corto plazo. Te agradezco la comunicación, que tengas buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes.